La verdad es que es una alegría veros, siempre lo es para mí estar aquí con vosotros y me alegro mucho de ver caras que no conozco. Así que estaré muy contento de poder saludaros cuando acabemos el culto y, bueno, y de compartir con vosotros esta mañana la palabra de Dios. Os voy a hacer una pregunta que no es de examen, ¿eh? No pasa nada si no la sabéis responder. Yo creo que sí que sabréis. ¿Qué día es hoy? Vale, domingo, sí. Esto era fácil. Domingo de Ramos. Muy bien, muy bien. ¿Sabéis que hoy es una de esas fiestas que tenemos en el calendario de las que podemos estar casi seguros que celebramos la festividad o recordamos el día en la fecha concreta que fue? Esto es así porque, como sabréis, la Semana Santa cada año cambia en el calendario. No la tenemos siempre en la misma fecha y eso se debe a que nos regimos, o la Semana Santa se rige por ese calendario judío que celebraba la Pascua, y la Pascua se celebraba, creo que, si no me equivoco, es la primera luna llena después de la entrada de la primavera o de lo que es el solsticio de primavera, ¿no? Como se diga técnicamente. Claro, por eso cambia. Eso significa que como hoy es el día que empieza la Semana Santa, la conocida Semana Santa, pues hoy es Domingo de Ramos y hoy, tal día como hoy, sucedió algo sobre lo que vamos a meditar en esta mañana. Y que, fijaros, es una de esas cosas que nos explican todos los evangelios. Sabéis que tenemos 4 evangelios, 4 biografías de la vida del ministerio de Jesús, y una de ellas, de la que vamos a hablar esta mañana, es la que nos explicó el apóstol Juan. En Juan, en el capítulo 12, tenemos un relato de lo que sucedió ese día especial. Haremos alguna referencia a la biografía esta o a este hecho tal como lo explican los otros evangelios. Y cuando nos acercamos a un texto bíblico, sobre todo a uno que tiene referencia a algo que sucedió, pues es bueno acercarnos al contexto, a saber qué es lo que había pasado antes. Y para mí esto siempre es un problema, porque no sé cuánto tiempo atrás tengo que remontarme para poder situar la escena, ¿no? Porque claro, la vida de Jesús está llena de acontecimientos extraordinarios que al final todos ellos llevan a un punto determinado, ¿no? Así que he decidido irme al capítulo anterior de Juan, al capítulo 11, como contexto anterior. En el capítulo 11, no lo vamos a leer ahora, leeremos solo el trocito del hecho que lo utilizaremos como base para la reflexión, pero sí que os propongo que en casa cojáis Juan, capítulo 11, y lo leáis y luego unáis vuestra lectura con lo que hablaremos esta mañana. Pero os explico un poquito. Juan, capítulo 11, nos explica que un gran amigo de Jesús se puso muy enfermo y acabó muriendo. Es Lázaro, ya conocéis, seguramente muchos de vosotros conocéis la historia, ¿no? Lázaro murió, Jesús, que estaba en un lugar apartado, pues se acercó hasta Betania, que es donde vivía Lázaro con sus hermanas, obró el milagro de la resurrección de Lázaro, y digamos que aquí empieza o se desata una situación extraordinaria, y es que, claro, imaginaros lo que representa que alguien resucite a uno que está muerto, ¿no? Algunos de los judíos que presenciaron aquello creyeron en Jesús, pero otros no creyeron, y los que no creyeron se juntaron con los líderes, religiosos y políticos del pueblo y decidieron que había que matar a Jesús. Eso ya lo habían decidido bastante tiempo antes, pero cuando llegó este momento dijeron, hay que acabar con él. En esta situación, y ahora viene un hecho importante para entender lo que vamos a explicar después, en ese momento, cuando Jesús se entera que han declarado o han decretado que van a matarlo, digamos que Jesús desaparece de la escena pública durante unas semanas. No sabemos exactamente el tiempo, 2, 3 semanas, no lo sabemos. Desaparece, de hecho no está en los lugares más habituales en los que él se encontraba,
de manera que los judíos que querían matarle no le encuentran, ¿no? Pero fijaros que llega un momento, poquitísimas semanas después, que en Betania, donde había resucitado a Lázaro, deciden hacerle una cena de homenaje a Jesús. Y bueno, Jesús acude a esa cena, y en esa cena, bueno, hay unos hechos extraordinarios. Creo que no hace mucho hablamos de esto, ¿no? De la mujer que se pone a los pies de Jesús y derrama un perfume en sus pies. Bueno, pues esto sucede inmediatamente antes de lo que vamos a ver hoy. Eso, si quisiésemos hacer un paralelismo, digamos que eso sucedió ayer. Porque fijaros que el texto que vamos a leer en Juan capítulo 12 empieza explicando lo que pasó al día siguiente. Estamos en Juan capítulo 12, versículo 12. Y fijaros que las primeras palabras de este texto dicen al día siguiente. Es decir, como explicaba yo, pues el día después de esta cena. Lo que vamos a leer ahora, fijaros que os he dicho antes que Jesús durante un tiempo desapareció de la escena para que los judíos que lo querían matar no lo cogiesen y no lo matasen. Hay otra cosa muy interesante que necesitamos tener en cuenta para reflexionar en lo que vamos a ver ahora. Y es que lo que vamos a leer no sucedió por casualidad. No sucedió por casualidad porque seguramente vosotros recordaréis que hay otros evangelios que cuando hablan de la entrada de Jesús en Jerusalén explican que Jesús cogió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está cerca, y cuando entréis en la aldea veréis un pollino, un asna que no ha sido montada, cogedlo y me lo traéis. Y si alguien os pregunta, le decís: es que el maestro lo necesita, y luego lo devolverá. Así que nos encontramos delante de un hecho, lo que vamos a leer es un hecho que no fue casualidad. Fue un acto premeditado por Jesús y preparado por Jesús. Y con esto en mente vamos a leer lo que sucedió. Creo que lo he puesto por aquí. Tengo que darle aquí. Vale. Bueno, yo he querido llamar a esta reflexión, a este sermón, la entrada triunfal recibiendo a Jesús. Pero mirad, os tengo que decir una cosa, he tenido muchos problemas. Bueno, en la parte del título en mayúsculas no he tenido ningún problema porque así lo titula muchas veces nuestras Biblias, ¿no? La entrada triunfal. He tenido problemas para poner el subtítulo. Y ahora cuando estaba sentado aquí, cuando estaba alabando con vosotros al Señor, estaba pensando, tenía que haber puesto el título que había pensado al principio. Así que os vais a quedar con este, que es el que he puesto aquí, pero os pido que recordáis el que os voy a decir ahora, porque me parece muy interesante recoger todo lo que esta mañana hemos hecho para poder entender que el título debería ser La entrada triunfal, Jesús y tú. Esta mañana César, cuando empezaba el culto, decía que el Señor tiene cosas para decirte hoy. Así que me gustaría que retradujeseis eso que pone ahí y que, aunque es verdad, recibiendo a Jesús, leyeseis ahí Jesús y tú. Porque lo que vamos a leer a partir de ahora tiene un mensaje directo para cada uno de nosotros. Aquellos que hemos entendido quién es Jesús para cada uno de nosotros y el alcance de su muerte y de su resurrección, y aquellos que todavía quizá estáis en el camino de encontraros con esa realidad. Dice el texto, no sé si la tecnología hoy está un poco alterada, ahí estamos. Lo voy a leer aquí porque tiene la letra más grande, y ya sabéis lo de mi vista, ¿verdad? Bueno, pues ahí dice: el siguiente día, Juan 12:12, el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí, tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada. Mirad, el mundo va tras él. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús les respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Bueno, este es el texto. Para los que estáis acostumbrados a leer o a meditar en la Biblia, pues seguramente un texto súper conocido, ¿no? Y bueno, pues ya habréis visto, ¿no?, que tiene como dos partes. Hay una parte en las que se ve la actitud de ciertas personas, o que nos explica qué es lo que estaba sucediendo, y una segunda parte en la que parece que Jesús habla. Yo he querido dividir esta reflexión en dos partes. Una es precisamente eso, ¿no?, la actitud de las personas, qué personas habían, por qué estaban allí. Y una segunda parte en la que me gustaría hablar de la reacción de Jesús delante de esa situación. Una reacción que, como veremos, tiene dos vertientes. Jesús responde en silencio a algunas de las cosas que pasan y responde con palabras también. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Este es el tipo de personas que estaban allí. Bueno, el dibujo no lo sé si eran así o no eran así, ¿eh? Esto lo he pillado ya sabéis, de internet. Pero lo que sí que es verdad es que habían este tipo de personas allí reunidas. Como hemos leído, habían unas personas que eran peregrinos. Quiere decir que había gente que no era de Jerusalén y que había llegado a Jerusalén porque iba a celebrarse la Pascua. Y como iba a celebrarse la Pascua, había la costumbre de que muchas personas acudiesen a la ciudad de Jerusalén para celebrar allí la Pascua, para ir al templo, para tener una celebración especial. Era algo especial para mucha gente. Así que había muchísimas personas allí. Los historiadores dicen que se juntaban más de 1 millón de personas en Jerusalén, en una ciudad que por supuesto no tenía las dimensiones que tienen ahora las ciudades, pero que se podían llegar a reunir como más de 1 millón de personas en Jerusalén. No sé si es así o no es así, pero lo que sí que es verdad es que habría muchísima gente que no eran ciudadanos de Jerusalén y que estaban en aquel lugar. Estas personas habían escuchado cosas sobre Jesús, porque Jesús a estas alturas, después de 3 años de ministerio, ya era conocido en Palestina. Por lo menos se hablaba de él. Era un rabí que hacía cosas especiales y que la gente había oído hablar de él. Por lo tanto, cuando escucharon que este rabí llegaba a Jerusalén, salieron a ver quién es, a ver qué podemos ver de él. Por supuesto, acompañaban a Jesús los discípulos que llevaban ya muchos años con él, que habían estado en la cena del día anterior, que le habían acompañado cuando Jesús se retiró para no ser cogido por los judíos. Pues estaban allí los discípulos, los 12 que eran más íntimos de él y algunos otros
que le acompañaban, mujeres y otras personas que acompañaban. Posiblemente estaban Lázaro, Marta y María también entre ellos. Estaría posiblemente el dueño del asno que le había prestado a Jesús. No sé. Había los discípulos, los más cercanos a Jesús. Después estaban los otros judíos, los que habían presenciado físicamente la resurrección de Lázaro. Los que tenían... los que sabían que Jesús tenía un poder diferente al que se conocía en aquella época, que era un hombre que tenía palabras de vida, pero no solamente palabras de vida, sino que tenía poder incluso para resucitar a los muertos. Después estaban los fariseos, estos que aparecen aquí en el texto que hemos leído, que, tradicionalmente eran enemigos de Jesús. Eran enemigos de Jesús y habían, si nos leemos los textos anteriores, pues recordaréis, ¿no? Habían decidido matar a Jesús. Y después aparecen aquí unos personajes, a partir del versículo 20, habían unos personajes que Juan llama que eran unos griegos. Pero eran unos griegos especiales. Cuando la Biblia o los evangelios nos hablan de griegos, o el Nuevo Testamento nos habla de griegos, está hablando de aquellas personas que no eran judías, que por lo tanto no formaban parte directamente del pueblo de Dios. Podían ser creyentes, seguramente era el caso de estas personas, porque dice que en el versículo 20 que había unos griegos que habían subido a Jerusalén a adorar. Por lo tanto eran personas que habían asumido que el Dios judío era el Dios verdadero y que, por lo tanto, tenían necesidad de adorarle. Bueno, estas son las personas que se acercan o que están acompañando a Jesús, que han salido a recibir a Jesús. Por lo tanto, ahora me gustaría que pudiésemos hacer esta reflexión. ¿Por qué las personas, este tipo de personas del que hemos hablado, habían salido a recibir a Jesús? Bueno, hay diferentes motivos. Yo he intentado agrupar, un motivo para cada una de estas personas, ¿no? Habían algunos que salían a recibir a Jesús, extrañamente, de una manera especial, porque Jesús no era la primera vez que iba a Jerusalén. Era como mínimo, era la tercera vez que Jesús iba a Jerusalén, porque él acostumbraba a ir a Jerusalén a celebrar la Pascua. Por lo tanto, no era la primera vez que Jesús iba a Jerusalén, pero sí es la primera vez que sucede una cosa como esta que estamos viendo. Es muy posible que les hubiese impactado mucho lo que habían escuchado. Algunos lo que habían visto. Habían visto la resurrección de Lázaro. Otros habían escuchado que había resucitado a Lázaro, que había sanado hacía muy poco a 2 ciegos en Jericó, que explicaba unas historias y unas parábolas extraordinarias, que se acercaba a la gente necesitada, y esto les impactaba. La verdad es que dice el Evangelio de Mateo que le identificaban como el profeta de Galilea. O sea, que habían algunos que entendían que Jesús era un profeta especial, un profeta de la región de Galilea que traía pues, el mensaje de Dios. Pero seguramente la mayoría de los que estaban allí, de estos que aparecían allí, estaban esperando al Mesías. Bueno, en realidad, fijaros que no me he equivocado, he puesto Mesías en minúscula. Y lo he hecho a propósito, porque estaban esperando al Mesías al que ellos entendían. Ellos entendían que vivían oprimidos por Roma, que tenían que pagar impuestos, que tenían que someterse a los romanos, y esperaban a alguien que viniese a liberarles de esa situación. Ese era el Mesías que ellos entendían. La verdad es que seguramente no tenían muy claro los textos del Antiguo Testamento, aunque conocían el Antiguo Testamento, a lo mejor no tenían muy claro los textos que hablaban del Mesías que tenía que sufrir. Pero la verdad es que estas personas estaban esperando a un Mesías que les liberase de la opresión de los judíos. Y claro, imaginaros, si alguien ha resucitado a un muerto hace 4 días, bueno, 4 días es un decir, unos días antes, pues si tenía poder para resucitar a un muerto, ¿cómo no iba a poder liberarles de los judíos? De los romanos, perdón.
Así que tenemos a estas personas que esperan a un Mesías que les libre, que les libere. Y salen a recibirle como en las grandes ocasiones, hemos leído, ¿no? Con palmas, con ramas de olivo, poniendo sus mantos a los pies de aquel Jesús que entraba. Y están cantando, o mejor dicho, cantando, no, recitando un texto bíblico que ellos conocían muy bien. Nosotros lo conocemos como el Salmo 118. Ellos seguramente no tenían el número del Salmo 108, pero sí que recordaban lo que decía el Salmo y lo estaban recitando. Sálvanos ahora, Rey, que vienes en el nombre del Señor. Esto es lo que decía más o menos el Salmo 118. Y estas personas habían salido a decir Hosana, que significa sálvanos ahora. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sálvanos porque sabemos que estás viniendo en el nombre del Señor. Hombre, la verdad es que no sabían muy bien lo que estaban diciendo. Pero el Señor, fijaros que en esta situación hace algo que para los que leemos la Biblia habitualmente nos damos cuenta que no es muy habitual. Si nos vamos atrás a algunos textos bíblicos del Evangelio de Juan, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que hay personas que están adorando al Señor, en este caso le están adorando sin saber muy bien el alcance de lo que ellos dicen, ¿no? Ellos estaban hablando de alguien que venía en el nombre del Señor, pero en realidad no conocían la profundidad de esa afirmación. Le reconocían como Mesías, Hosana, sálvanos, pero su concepto de salvación estaba un poco alejado de lo que era la voluntad de Jesús. Así que lo primero que me gustaría que se nos quedase hoy en el pensamiento es que se puede admirar a Jesús por lo que esperamos de él socialmente. Jesús hoy en día, cada vez hay menos cultura religiosa, ¿no? Creo que lo hablábamos ayer con Lidia o esta mañana, no me acuerdo, pero cada vez tenemos menos cultura religiosa por lo menos en nuestro país. Pero lo que sí que es verdad es que la persona de Jesús aún levanta opiniones, ¿no? Y hay quien piensa que Jesús fue un gran hombre, fue un hombre que trajo un mensaje social extraordinario, un mensaje de paz. Fijaros, vosotros recordaréis a Gandhi, ¿verdad? Habréis oído hablar de Gandhi. Pues Gandhi en cierta ocasión dijo, si los cristianos viviesen según las enseñanzas de Jesús, todos seríamos cristianos. Así que a la persona de Jesús, aunque no se crea en él, Gandhi no creía en él, por supuesto, pero conocer a Jesús representa conocer a alguien que tiene un mensaje social muy profundo, muy intenso y muy válido. Por lo tanto, se puede admirar a Jesús por lo que esperamos de él, ellos esperaban la liberación de los romanos, y por lo que él representa socialmente. La verdad es que había otro grupo de personas que eran los fariseos. Me voy a saltar un poquito el orden, pero para que podamos entender bien el concepto. Los fariseos, fijaros, a pesar de las señales que Jesús hacía y que ellos conocían, si os vais al capítulo 11 y al versículo 47, yo os leo, dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en concilio y dijeron, esto que dijeron lo dijeron después de que Jesús resucitase a Lázaro, dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Es decir, que los fariseos, los líderes judíos, los que estaban en contra de Jesús, en realidad reconocían que Jesús era un hombre que hacía señales extraordinarias. Así que estas personas estaban preocupados, desconcertados, por lo que ellos dicen aquí, en el versículo 19, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Es como que de alguna manera estaban reconociendo su derrota. Habían sido derrotados por Jesús. La gente seguía a Jesús a pesar de lo que ellos habían decidido. Pero para ellos Jesús continuaba siendo el impostor molesto. Aquel que era molesto por las cosas que decía, porque denunciaba la actitud de la vida, porque la verdad es que su mensaje era un mensaje que llegaba al corazón y que hacía daño a aquellas personas que no lo querían escuchar o que no querían cambiar de vida, ¿no? Ellos habían decidido matar a Jesús
Y eso ya no lo iba a cambiar nada. Ellos habían tomado una decisión. Así que, pensando en estas personas, podemos pensar que de la misma forma que se puede admirar a Jesús, de la misma forma se puede rechazar a Jesús. Y a Jesús se le puede rechazar porque su mensaje deja en evidencia nuestra actitud, nuestra forma de ser. Quizá ahora vais adivinando por qué he dicho al principio que deberíamos haber, o que yo debería haber cambiado el nombre de esta reflexión, ¿no? Jesús y tú. Porque hemos de empezar a pensar, y os voy a recordar esto durante este pensamiento, os voy a hacer pensar en cuál es vuestra actitud delante de Jesús. No sé si estamos entre los que admiran, de momento, o entre los que rechazan. Un siguiente grupo lo encontramos en los discípulos. Fijaros que los discípulos llevaban como 3 años al lado de Jesús, y este punto lo he querido llamar el maestro velado, que no es un nombre extraño, ¿no? He querido poner el maestro velado porque para los discípulos, en muchas ocasiones, Jesús era un personaje al que no entendían. Y esta era una de esas circunstancias. Fijaros que Juan, en un alarde de sinceridad, porque él escribe, él estaba aquí, Juan estaba aquí y dice que no entendían lo que pasaba, que no lo entendían. Pero hay esta frase que a mí me parece muy, muy interesante, que dice, pero lo entendieron después. Ya hablaremos de esto, ¿no? Hablaremos de esto un poquito más adelante. Pero es verdad que los discípulos estaban viendo aquello, no sabían exactamente qué pasaba, tenían opiniones diversas o variables en cuanto a Jesús, eran capaces de, junto con Pedro, decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Lo habían dicho no hacía mucho tiempo, hacía un año más o menos, en un momento que Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo y quién decís vosotros que soy yo? Son capaces de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero, en contraste, al cabo de poco tiempo son capaces delante de una actuación de Jesús en el mar, en tormentas, se preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tienen una confusión real en su mente, ¿no? Son capaces de ver la gloria del Señor en el monte de la transfiguración. Son capaces de decir, Señor, ojalá nos quedemos aquí porque esto es extraordinario. Pero al mismo tiempo son capaces de regañar a Jesús cuando Él dice, no, voy a ir a Jerusalén y es necesario que allí sufra y que allí padezca. Y le regañan, pues no vayas. Así que tenían un poquito de confusión los discípulos, ¿no? Y esto me lleva a pensar en que se puede seguir a Jesús con sinceridad, porque no quiero dudar, y creo que no lo debemos hacer, de la sinceridad de los discípulos que siguen a Jesús, pero se puede seguir a Jesús con toda la sinceridad y no tener claro su mensaje, no tener claro lo que Él está diciendo o lo que Él nos está explicando. Así que esta es otra de esas cosas que me gustaría que fuésemos madurando, ¿no? en la cabeza mientras reflexionamos esta mañana. Y por último nos encontramos con los griegos. Estos personajes me han inquietado, he de decir la verdad. Me han inquietado porque no sé exactamente qué pasaba con ellos. De hecho, Juan no nos lo explica. Juan nos dice que habían unos griegos que habían subido a adorar, con eso ya hemos dicho antes que seguramente eran personas que creían en el Dios de los judíos, pero estas personas no sabemos si tenían ¿cuál era realmente su actitud o su motivación para acercarse a Jesús, ¿no? Cuando la Biblia nos habla, o el Nuevo Testamento, mejor dicho, nos habla de griegos, ya os he dicho que nos habla de personas que no son judías, pero en este caso habían 2 definiciones, los judíos utilizaban 2 definiciones para los griegos que se acercaban a creer en el Dios de Israel. Una era prosélitos, quizá lo habréis oído alguna vez esta palabra rara, ¿no? Prosélitos. Prosélitos significa que eran unos no judíos que habían decidido hacerse judíos. Y como habían decidido hacerse judíos, no solamente creían en el Dios de los judíos, sino que pasaban por todo el proceso necesario para hacerse judíos. Es decir, pasaban a circuncidarse, que era lo que marcaba si realmente uno era judío o no era judío. Entonces estos griegos que se circuncidaban eran conocidos como prosélitos, y estos tenían derecho a todo como cualquier otro judío.
Pero luego habían otros griegos, también creyentes, también creían en el Dios de los judíos, pero se les llamaba temerosos de Dios. Estos eran personas que creían en el Dios de los judíos, pero que no se habían circuncidado. Se conformaban con ser creyentes y estar cerca del pueblo de Israel. Encontramos como mínimo dos casos en los evangelios. Hay un centurión, en uno de los evangelios se nos explica que acudió a Jesús para que sanase a su siervo, y nos dice el texto que era un hombre que había ayudado, que les había levantado sinagogas, era un temeroso de Dios, un hombre que creía. Y luego hay otro más famoso, quizá, que se llama Cornelio. Algunos recordaréis el nombre de Cornelio, Hechos capítulo 10. Pues Cornelio era un hombre temeroso de Dios, creía en Dios y de hecho tuvo una revelación especial por parte de Dios. Bueno, estos griegos seguramente eran temerosos de Dios. Y estos griegos tenían necesidad, frente al despiste de algunos de los que estaban allí y frente al rechazo de otros, estos seguramente estaban buscando en Jesús al erudito ejemplar, al que les podía enseñar a vivir de una manera correcta. Erudito ejemplar, filósofo sabio, profeta santo, llamarle como queráis. Pero seguramente estaban buscando a un hombre que les podía marcar unas normas de vida que les ayudasen a comportarse realmente como el Dios judío quería que ellos se comportasen. Pero fijaros que no se acercan a Jesús. Buscan un intermediario, se acercan a Felipe y le dicen, mira, nos gustaría hablar con Jesús. Es un hecho muy curioso, quizá para otra reflexión, que Felipe tampoco se atreve a ir directamente a Jesús a decir, mira, aquí hay alguien que quiere hablar contigo. Se va a buscar a Andrés. Oye, Andrés, que aquí hay gente que quiere hablar con Jesús. Y ellos dos, dice el texto, que ellos dos van a Jesús. Eso para otra ocasión, porque es muy interesante también. Pero estas personas buscan un intermediario o unos intermediarios para poder llegar hasta Jesús. Se puede buscar a Jesús también. Se puede buscar a Jesús para satisfacer necesidades intelectuales o incluso necesidades religiosas. Podemos considerarnos necesitados religiosamente para poder acercarnos a Jesús. Esto a grandes rasgos sería, bueno, pues la imagen de estas personas que están acompañando a Jesús, los que están recibiendo a Jesús en Jerusalén. La entrada triunfal, Jesús y tú. Porque Jesús responde a todo esto. Jesús tiene una actitud delante de todas estas personas. Y mirad, francamente, esto es lo que nos interesa. Bueno, nos hemos fotografiado. Hemos hecho una fotografía, hemos hecho una situación, podemos mirar dónde andamos cada uno, pero Jesús entonces tiene respuesta. Cuando estaba reflexionando en los versículos estos, estaba pensando, bueno, voy a intentar dar una respuesta para cada, o mirar qué es lo que Jesús dice a cada uno de los grupos. Pero cuando llevaba bastante tiempo reflexionando, dije, pero es que no hay una respuesta para cada uno. Porque en realidad las respuestas que Jesús da, aunque sí que particularmente pueden parecer que estén más adecuadas para unos que para otros, en realidad la respuesta de Jesús son respuestas que sirven para todos. Mejor dicho, que todos deberían escuchar. Lo primero que sucede, y esto me gusta que volvamos un poquito al principio, a la introducción que yo hacía, fijaros, decimos, no era la primera vez que Jesús entraba en Jerusalén, ¿verdad? Eso ya lo hemos aclarado. En otras ocasiones, Jesús había rechazado clara y abiertamente el deseo popular de hacerle rey o de exaltarle. Por si no recordáis, yo os lo recuerdo de una manera rápida. En un momento determinado, Jesús hace un milagro extraordinario y alimenta a más de 5.000 personas. Y cuando ha acabado de alimentar a esas 5.000 personas, dice que el pueblo lo quería hacer rey. Quería hacerle su rey, claro, cómo no. Alguien que te da de comer sin que tengas que hacer nada, pues imagínate, pues mi rey. Y Jesús dice que desaparece, que se aleja, que se esconde para que eso no suceda. Y en otras ocasiones esto pasa también. Incluso cuando algunos de las personas a las que él libera le reconocen como el Altísimo, como el Hijo de Dios, le dicen, no, calla, no lo digas.
Así que con esto en mente, deberíamos preguntarnos, ¿qué ha pasado ahora que Jesús nos esconde? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Jesús las otras veces no quiso que le hiciesen rey, no quiso tener un reconocimiento popular extraordinario y ahora no solamente lo acepta, sino que entra en su pollino, sí, como un hombre de paz, pero entra aceptando los vítores, las alabanzas, las palmas y todo lo que está sucediendo allí? ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Pues mirad, lo que pasa es que Jesús controla los tiempos. Esa es la realidad. Jesús controla los tiempos y decide cuándo y cómo. No es algo que podamos decidir los hombres, no es algo que podían decidir en aquel momento los hombres. Era Jesús el que, según el gran reloj de Dios, decidía cuándo era el momento en que tenía que manifestar su gloria delante de las personas. Fijaros que cuando luego él empieza a hablar, que llegan los griegos y se quieren acercar, lo primero que Jesús les dice, no sabemos si a los griegos, no sabemos si a los discípulos, no sabemos si a todos los que estaban allí delante, pero lo primero que les dice es, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esta es la primera gran respuesta del Señor. La primera gran respuesta del Señor es, yo soy quien tiene el control de los tiempos. Yo soy el que decide el cuándo y el cómo. Y mira, déjame que te diga algo. Hoy, Domingo de Ramos, estamos aquí, todos los que estamos aquí, y estamos aquí por la voluntad de Dios. Estamos aquí porque Dios ha hecho algo determinado que nos ha traído hasta aquí. Quizá algunos venimos habitualmente como cada domingo. Quizá otros venís invitados. Quizá otros estáis todavía en esa parte del conocimiento ligero de la persona de Jesús. Pero lo que sí que es cierto es que Jesús tiene su momento y tu momento. Y él decidió en esta situación acercarse a aquellas personas. Y lo segundo que vemos aquí, fijaros que Jesús todavía no ha dicho nada, Bueno, yo me he adelantado a lo de la glorificación para aclarar un poquito la situación, pero Jesús hasta aquí no ha dicho nada, Otra cosa que sucede es que aquellas personas lanzan un mensaje. ¿Recordáis? Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Jesús no se niega a esto. Otras veces se había negado, no digáis nada, mantened silencio, pero ahora no se niega. Ahora lo que quiere Jesús es que las personas que están allí, los que están escuchando, los que simplemente miran, sean conscientes de que es verdad, de que aunque el mensaje que aquellas personas están dando no es un mensaje realmente comprendido hasta la saciedad, lo que están diciendo es verdad. Venía en el nombre del Señor, claro que sí, venía en el nombre de Dios, venía a enseñar a las personas el carácter de Dios, venía a enseñar a las personas el plan de Dios, el objetivo de Dios para cada uno de ellos. Venía a salvar. En cierta ocasión dijo, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Así que realmente lo que estaban diciendo aquellas personas era verdad, aunque no lo comprendiesen. Aunque ellos este concepto de salvación no lo tuviesen demasiado claro, era verdad lo que estaban diciendo. Y por supuesto, era el Mesías. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Era el Mesías. Era el Rey. Aunque el reino que ellos esperaban fuese un reino diferente al que Jesús traía. Pero estaba claro, Jesús les deja hablar porque ha llegado el momento de su glorificación y porque lo que estaban diciendo era verdad. Era la hora de proclamar quién era y a qué venía. A los fariseos, claro, a los fariseos directamente, pero en realidad a todos en general, les da una respuesta contundente pero misericordiosa a su actitud. Mirad, nos tenemos que ir un poquito más atrás. Yo os leeré si no lo tenéis a mano. En el Evangelio de Lucas, cuando Lucas explica esta misma situación, lo hace en el capítulo 19. Lucas empieza un poquito antes. Lucas dice que Jesús se acercó a la ciudad ya montado en el pollino. Y dice que se le acercaron
se le acercaron los fariseos y le dijeron: a ver, Jesús, por favor, que estáis haciendo un alboroto grande. Haz el favor de decir a tus discípulos que se callen. Porque los discípulos iban cantando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Haz el favor de que tus discípulos se callen. Y Jesús les dice: mirad, ¿sabéis qué pasa? Que si estos callan, las piedras hablarán. Así que Jesús se dirige a ellos con contundencia para decirles: no pueden callar, porque lo que está sucediendo es que están proclamando definitivamente la verdad sobre mí. Ha llegado el momento de que yo sea glorificado y, por lo tanto, es necesario que ellos lo digan. Y si no lo dicen ellos, lo dirán las piedras. Así que, lo siento, fariseos, pero mis discípulos no se van a callar. Pero inmediatamente después se acerca a ellos también en el versículo... a ver si lo encuentro. En el versículo 39, 41... Sí, versículo 41. Dice: y cuando llegó, estoy en Lucas, Lucas 19, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. O sea, después de haberle dicho a aquellas personas: si estos callan, las piedras hablarán, versículo 40 de Lucas 19, fijaros, en el versículo 41 dice: y cuando hubo dicho esto, cuando se acercó a la ciudad, lloró sobre ella. Y dijo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Y claro, en esta expresión de misericordia de Jesús estaban los judíos que no sabían bien lo que pasaba, estaban los que habían visto la resurrección, estaban sus discípulos y estaban los fariseos. Así que Jesús se dirige a ellos con contundencia, pero con misericordia. Es verdad que el momento lo controlaba el Señor. Lo hemos dicho antes, ¿no? Lo hemos dicho, fijaros que habían decidido matarle. Esto lo hemos dicho ya varias veces, ¿verdad? Creo que ha quedado claro, ¿no? Habían decidido matarle. Pero hay un detalle muy interesante que dice que en Mateo, el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, no hace falta que lo busquéis, dice que versículo 3 y versículo 4 dice: entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, y esto es súper interesante, pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto con el pueblo. Es muy interesante, porque esta frase que decimos continuamente, que el Señor controla los tiempos, lo hemos dicho antes, ¿no? Él sabe el cuándo, el cómo, y Él es el que decide. Es verdad, aunque los fariseos consideraban que estaban derrotados: mirad, no ganáis nada, el mundo va tras Él. A pesar de que ellos se consideraban derrotados, ¿sabéis? Iban a acabar matando a Jesús pocos días después. Pero todo lo que iba a suceder no según el plan de los hombres, sino según el plan de Dios. Los hombres habían decidido matar a Jesús, pero no hacerlo en la fiesta para no alborotar. Pero Jesús tenía otro pensamiento. El plan divino, el plan que se había fraguado desde la eternidad, tenía otras dimensiones. Tenía que ser el Cordero que muriese en el momento adecuado y por el pueblo y por cada uno de nosotros, y que lo hiciese precisamente en el día de la Pascua. Así que Él era el que ponía su vida, nadie se la quitaba, porque definitivamente nadie tiene autoridad sobre el Rey de Reyes. Esta es otra de las cosas que me gustaría que esta mañana se nos quedase bien en la cabeza. Nadie tiene autoridad sobre el Rey de Reyes. Y el Señor hoy sigue teniendo un mensaje para ti. ¿Y a sus discípulos? ¿Cómo respondió a sus discípulos? Pues esto es muy interesante también, porque dice que sus discípulos en aquel momento no entendieron lo que pasaba, ¿no? Versículo 16 de Juan 12, que hemos vuelto a nuestro texto. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces las entendieron. Jesús estaba
Yo he puesto ahí dando ejemplos, ¿no? Me gusta más, Jesús les está dejando pistas para que cuando llegue el momento adecuado puedan recoger todo eso que no entendían y reconocer que esta era la revelación magnífica de Dios. Y así lo hace Juan. Claro, Juan escribió este Evangelio como, yo qué sé, como 50 o 60 años después de que esto sucediese. Los otros evangelios ya estaban escritos. Y Juan en aquel momento es capaz de reflexionar y decir, fíjate, todo lo que estaba pasando que nosotros no entendíamos había sido explicado. Dice que ese versículo 16, de entonces se acordaron de que todas estas cosas estaban escritas. Que los profetas ya habían dicho que iba a suceder eso y que había sucedido. Por eso Juan nos deja este texto: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino. Un texto del profeta Zacarías, que mientras lo estaban viviendo no sabían qué estaba sucediendo, pero que lo acabaron entendiendo, que ahora entiendo que Dios en su voluntad y en su misericordia hacia nosotros ya nos había dicho que esto iba a pasar. Llegaba el momento de su glorificación y ellos tampoco lo entendían. Cuando dijo eso, que había llegado el momento de su glorificación, seguramente se quedaron pues sin entender qué es lo que estaba pasando. Pero después entendieron que claro que era el momento de su glorificación, porque la muerte de Jesús en la cruz lo que hacía es que Él volviese al Padre. ¿Y recordáis su oración? Padre, glorifícame contigo con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La muerte del Señor Jesús en la cruz estaba manifestando su propia gloria. La muerte del Señor Jesús en la cruz estaba resaltando los atributos de amor y de misericordia que daban gloria también a Dios, que le daban gloria a Él mismo. Su resurrección hacía entender que Él tenía todo el poder y que por lo tanto tenía que ser glorificado. Su muerte iba a traer gran fruto, mucho fruto. Así que todo esto, cuando pasó el tiempo, los discípulos lo entendieron. Jesús no hacía más que dejarles pistas para que pudiesen entender, porque todo esto lo iban a necesitar unos poquitos años después, unos poquitos meses después, para poder anunciar que Él era el Cristo, que las profecías se cumplían en Él, que Él había venido a salvar lo que se había perdido. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero sin la ayuda del Espíritu Santo es imposible. Por eso no lo entendieron, por eso en este momento no lo entendieron, porque necesitaban que el Espíritu Santo iluminase sus corazones, iluminase sus vidas, de manera que pudiesen comprender lo que Dios estaba haciendo, lo que Dios les estaba diciendo. Y fíjate, me quiero parar otra vez aquí. La entrada triunfal de Jerusalén, Jesús y tú. Si hay cosas que todavía no entiendes, pide ayuda de Dios. Pide que el Espíritu Santo ilumine tu vida, porque sin duda alguna el Señor va a abrir tu corazón, va a abrir tu mente, para que puedas entender exactamente lo que Él tiene para ti, lo que Él ha llegado a hacer por cada uno de nosotros. No me quiero alargar demasiado, me parece que me estoy alargando, perdonadme, ¿eh? Voy a intentar ir rápido. Lo siguiente que pasa es que el mensaje que Jesús está dando es un mensaje que a muchas personas desilusiona. A lo mejor tú estás desilusionado también, porque el mensaje que Jesús da es un mensaje que desilusiona. Ha llegado el momento en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pues ya está. Ahora sí que viene ya cuando acaba con los romanos. Pero es que no es así, porque lo que dice Jesús a continuación, dice, es necesario que el grano caiga en la tierra y que muera. Así que la glorificación de Jesús empieza con su muerte. ¡Qué desilusión tan grande! Esperábamos otra cosa de Jesús. ¡Qué desilusión más tremenda! Esperábamos a un Mesías victorioso y viene un Mesías que sufre, porque no habían entendido. Porque realmente esa muerte glorificaba a Dios, porque precisamente esa muerte es lo que hacía que Él fuese grande. Explicó que solo su muerte aporta salvación. Y este es un hecho que vamos a recordar un poquito más tarde, pero que quiero que quede bien claro. Solo la muerte de Jesús aporta salvación. No hay tradición humana, no hay
acción humana que nos pueda llevar a encontrarnos con la salvación. Solo su muerte, que hemos recordado esta mañana aquí. Hemos recordado su cuerpo, hemos recordado su sangre. Solo eso puede aportarnos salvación. Así que Jesús se acerca a aquellas personas que le están escuchando y les dice: mirad, todo esto que está sucediendo para que entendáis que cuando yo muera, lo que va a traer el Padre y mi propio sacrificio es la posibilidad de la salvación para todos nosotros, para todos vosotros. Y después dice unas palabras un poco extrañas, palabras que nos dejan un poco aturdidos, ¿no? Versículo 25, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. ¿Qué quiere decir el Señor con esto de aborrecer la vida? ¿Está diciendo que tenemos que odiar nuestra vida? ¿Está diciendo que tenemos que despreciar la vida que Él nos ha dado? Pues no, ni mucho menos, es evidente que no. Lo que tenemos que hacer es entender que lo que Jesús está diciendo es: cuidado, que necesitáis priorizar correctamente en vuestra vida. Necesitáis tener claro qué es lo que va primero y qué es lo que va después. Lo primero no es la liberación de los romanos. Lo primero es la liberación de tu corazón. Lo que necesitas es entender que en tu vida has ofendido a Dios, que tu pecado te ha alejado de Dios y que necesitas que su obra expiatoria, que la sangre de Cristo limpie tu corazón para siempre. Quien ama su vida más que cualquier otra cosa, dice habitualmente: oye, solo vivimos una vez, hay que vivir lo mejor que podamos, hay que dar satisfacción a la vida porque al final solo vivimos esta vez. Pero permíteme que te diga que estoy seguro que esto lo entiendes, ¿no? Y que lo sabes. Esto no es vida. Porque Jesús dice que la vida plena, la vida verdadera, la que abunda, es la que provoca, la que genera tesoros en el cielo. Y lo único que genera tesoro en el cielo es el estar seguros de que la herencia de la salvación es nuestra. Que Jesús la ha ganado para nosotros. Lo único que genera tesoro en el cielo son aquellas cosas que cuando nosotros muramos aquí, continuarán. En Apocalipsis eso hay un versículo que lo dice de una manera extraordinaria, ¿no? Bienaventurados, dice, de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. Esto es lo que genera tesoros en los cielos. ¿Cómo te relacionas con tu familia? ¿Te relacionas en amor? ¿Les testificas con tu vida de que Jesús es tu Salvador? ¿Haces ver a la sociedad que Cristo ha hecho un cambio en tu vida? Porque eso, cuando tú te mueras, va a continuar estando. Yo muchas veces pongo un ejemplo, y perdonadme que sea un ejemplo sobre mi propia vida, pero a mí mi abuela, que era una mujer que no tenía grandes capacidades ni intelectuales ni teológicas, me enseñó que el Evangelio no se aprende, que el Evangelio se vive. Era una mujer que vivía el Evangelio en su propia vida. Y eso, aunque ella se marchó con el Señor, sus obras continúan en cada uno de nosotros. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Jesús requiere someternos a su voluntad. Y eso es lo que significa aborrecer la vida. Aborrecer la vida significa mi voluntad está bajo la voluntad de Jesús. Así que fijaros cómo Jesús responde a todas estas personas que han ido a acompañarle. Que han ido a acompañarle en este camino de entrada triunfal en Jerusalén. Hemos dicho curiosos que solo quieren saber lo que está pasando, intelectuales insistentes que quieren conocer un poquito más profundamente de qué estamos hablando, quieren estar bien informados, fariseos que lo único que quieren es encontrar un argumento para matar a Jesús, que son guías, ciegos de guías. ¿Dónde estamos? Jesús y tú. ¿Dónde estás? ¿O estás en el grupo de los discípulos sinceros?
en aquellos que a lo mejor sin tener todo el conocimiento de lo que Jesús estaba diciendo y estaba haciendo, estaban allí, dispuestos a aprender, dispuestos a crecer en Él. El llamamiento de Jesús realmente es radical. Es radical porque nos pide amarle a Él por encima de todas las demás cosas. Y eso a veces es difícil de evaluar o es difícil de pensar, ¿no? Pero yo creo que cada uno en su vida puede poner ejemplos prácticos, ¿no? Cada uno podemos saber qué es lo que en ciertos momentos de nuestra vida está por delante de Jesús. O qué es lo que debemos sacrificar. Fijaros, cuando el Señor dice el que aborrece su vida la perderá, o la ganará, perdón, dicho, el que aborrece su vida la ganará, en realidad lo que está diciendo es, yo quiero que me lo des todo. Mirad, es posible que en estas circunstancias, hoy, aquí, en el año 2022 y en el lugar en que vivimos, es muy posible, lo más seguro, es que Jesús no te lo pida todo literalmente. Es muy posible que no necesites romper con todo para dárselo a Jesús. Pero el que se acerca a Jesús a seguirle, a encontrarle en el camino, a acompañarle en su entrada en Jerusalén, tiene que saber que aunque hoy Jesús no te lo pida literalmente todo, tienes que estar dispuesto a darle literalmente todo. Esa es la realidad. Dispuestos a darle nuestras expectativas, nuestros planes de vida, nuestra reputación, nuestras propiedades o incluso nuestra salud. Esto suena raro, ¿no? Pero hay hermanos a los que el Señor les pide que vayan a lugares en los que su salud se va a estropear. Como hijos de Dios, el Señor nos pide que si quieres ser un discípulo sincero, tienes que estar dispuesto a esto. Dispuesto, dispuesta. Vamos a acabar, porque ojalá todos estemos decididos a ocupar el lugar de los que sinceramente acompañan a Jesús, de los que sinceramente quieren servirle, de los que sinceramente quieren estar a su lado. Y eso significa que, recapitulando todo lo que hemos dicho, pensemos seriamente, solo la muerte de Jesucristo nos da la salvación. Y antes he dicho que iba a explicar un poquito más ahora. Mirad, dejadme explicar algo. No vale para nada que conozcas las enseñanzas de Jesús de memoria. Aunque las sepas, no vale de nada. No te da la salvación conocer las enseñanzas de Jesús. No te da la salvación haber disfrutado de algún milagro de Jesús. Quizá Jesús ha hecho algún milagro en tu vida, seguro que lo ha hecho, algunos más visibles que otros. Pues déjame que te diga, haber recibido un milagro de parte de Dios, de parte de Jesús, no te da la salvación. Ni siquiera te da la salvación, escúchame bien, ni siquiera te da la salvación el hecho de considerar que Jesús es el mejor ejemplo y que quieres seguir su ejemplo. Ni siquiera eso te va a dar la salvación. Porque la salvación solo viene de la muerte y de la resurrección de Cristo que ocupó tu lugar. Entender eso, recibir eso, rendirte delante de Él, reconocer que Él murió por ti, reconocer tu ofensa a Dios y entender que Él ha hecho todo eso para que tú un día puedas encontrar la vida eterna. La segunda cuestión es que la glorificación de Jesús es lo que nos da la luz del Espíritu Santo. Quizá no hemos entendido todo lo de la primera frase que he puesto, pero si no lo hemos entendido, repito lo que decía antes, arrodillémonos, aunque sea metafóricamente delante de Dios, delante de Jesús, pidamos perdón y pidamos luz para entender su obra en nosotros, podamos entender lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros para poder hacer el camino junto con Él. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y estas frases, que son textos bíblicos que quizá conocemos de memoria, ¿sabéis lo que significa? Significa que Jesús estaba diciendo, sígueme y escuchadme, literalmente su destino era la cruz. Y la cruz solo tenía un final, y era la muerte. Así que Jesús está diciendo, acompáñame. Y cuando Jesús llegó al monte de la calavera, cuando lo llevaron allí y le clavaron en la cruz, ¿quién quedaba?
quedaban algunos discípulos, quedaban algunas mujeres y quedaban un montón de enemigos y curiosos. Mira, si eres del grupo de los curiosos, si eres el grupo de los que simplemente esperas que Jesús pueda hacer algo en tu vida, tienes unas expectativas determinadas, tienes que reflexionar seriamente. Estas personas que esperaban al Mesías que les iba a liberar de Roma, 5 días más tarde, literalmente 5 días más tarde, estaban gritando: crucifícale. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús les había decepcionado. Porque el Mesías en minúscula que ellos esperaban no era el Mesías que ellos habían visto en Jesús. Jesús tenía un mensaje diferente. Así que si estás esperando que Jesús solucione tus problemas inmediatos, estás en un momento peligroso. Mañana puedes estar diciendo: crucifícale. Porque van a llegar los problemas, porque van a llegar las decepciones, porque te vas a preguntar aquello de: ¿y por qué el Señor permite que a mí me pase esto? ¿Y por qué el Señor no hace nada? El Señor está para satisfacer, quizás satisfacer no es la palabra correcta, ¿no? Para solucionar tus problemas espirituales con Dios. Él es el que puede obrar tu salvación de una manera perfecta. Y al final, la última reflexión es que rendir la voluntad al Maestro aporta plenitud de vida. Puede que parezca que someter nuestra voluntad a otro lo que hace es hacernos pequeños. Pero en realidad someter nuestra voluntad a la voluntad de Jesús es tener la mejor guía que podemos tener, la mayor esperanza que podemos tener y la mayor herencia que podemos tener. Así que todo esto hay que reflexionarlo bajo un solo aspecto. Fijaros que cuando Jesús acaba de hablar a sus discípulos les dice, versículo 26, si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviese, allí también estará mi servidor. Esa es una de las grandes, esa es la gran recompensa. No sé cómo valoras el estar cerca de Jesús, hoy y en la eternidad. No sé cómo lo valoras, pero ese es el premio de Jesús. El que me sirve estará donde yo esté. Y por si no es suficiente, y mi Padre le honrará. Así que creo que se merece una reflexión este Domingo de Ramos. Acompañamos a Jesús en su entrada en Jerusalén. Jesús entra en Jerusalén y la pregunta es, Jesús, ¿y tú? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? ¿A dónde quieres ir? ¿Con quién te identificas? El Señor tiene un mensaje de esperanza y de vida para cada uno de nosotros. Que Él nos bendiga. Amén.